Esta mañana conversamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aquí en el estudio. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel, Connie. Un gusto estar aquí en el estudio y un saludo a todos los auditores y auditoras de Radio Infinita. Buena cosa que esté en el estudio, ministro, porque tenemos harto tema. La lista es larga, desde, por supuesto, el nuevo sistema de financiamiento, pasando por el presupuesto, el crecimiento, la permisología, patrimonios culturales, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera invitarlo a hacer una reflexión así como para partir, que puede ser envolvente. Magdalena Piñera decía que hemos perdido 12 años el otro día, a propósito de las similitudes que puede haber entre el CAE y el FES, el sistema nuevo que está proponiendo el gobierno. ¿Cuánto aplica la lógica de tiempo que hemos perdido para tantas cosas, ministro, que usted además está liderando como proceso desde el Ministerio de Hacienda? Reforma pensiones, usted encabezó la Comisión Marcel durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. 2006. Todavía no logramos sacar el proyecto. 2006 fue eso. Reforma tributaria, reforma de la educación, tanto a nivel escolar como a nivel... ¿Cuánto tiempo hemos perdido y cuánto tiempo vamos a seguir perdiendo? Bueno, lo que usted describe, en fin, tiene que ver con las dificultades crecientes para tomar decisiones sobre reformas que son necesarias para el país, dificultades que se dan particularmente en el ámbito político. Uh-huh. Y por eso hay, en fin, mucho análisis, muchos informes que han estado poniendo el foco en esta situación. Sistema político, entre otras cosas. Exactamente, desde hace ya varios años. Esto hace, por supuesto, difícil avanzar en reformas, no imposible, porque ¿cierto? Hace pocos días aprobamos cumplimiento tributario, por ejemplo, con un apoyo bastante transversal en el Congreso, pero otras que son de más largo plazo, como es el caso de la reforma previsional, sí ha tomado, en fin, más de 10 años, 12 años quizás la cifra de Magdalena Piñera es apropiada. Y vemos que, por ejemplo, ahora que estamos discutiendo el tema del financiamiento estudiantil, hay quienes incluso cuestionan la necesidad de reforma cuando ya ha habido 2 intentos de reforma anteriores de los gobiernos de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera. Uh-huh. Entonces, claro, ¿cuál es el costo de esto? El costo de esto es que si las cosas no se resuelven a tiempo, son mucho más complicadas después. Yo creo que el caso de los seguros privados de salud de la ISAPRE es un buen ejemplo. O sea, los problemas en este sector empezaron a aparecer con todos los temas de las demandas colectivas, etcétera, hace mucho tiempo. Fallo del Tribunal Constitucional del año 2012. Digamos. Exactamente. Y bueno, llegamos finalmente a un fallo de la Corte Suprema que el gobierno actual tuvo que proponer legislación para poder conciliar el cumplimiento de ese fallo con la viabilidad del sistema y no dejar a millones de personas, de afiliados, sin seguro. Entonces a nosotros nos ha tocado alguna de esas cosas, pues nos tocó también el tema de, no con tanto acumulación, pero nos tocó el tema del congelamiento de las tarifas eléctricas, uh-huh. que finalmente se resolvió mediante una ley hace poco tiempo atrás, pero todavía ¿cierto? Estamos haciéndonos cargo de los efectos de eso a través de la expansión del subsidio a los hogares para pagar las cuentas de la luz. Así que sí, hay temas que se van acumulando, que a medida que se acumulan se vuelven más difíciles de resolver, se vuelven más cuellos de botella para el crecimiento o para la equidad social. Ya, es que es una bonita forma de graficar esta conversación y ya lo habíamos conversado en algún minuto antes, ¿verdad? Esta obsesión que tenemos con Juan Manuel, además de insistir en la necesidad de la reforma al sistema político. Démosla por descontado porque ya es lo que está en el trasfondo, pero me gustaría entender un poquito qué de la lógica, ministro, de lo que se hizo para lograr la aprobación de cumplimiento tributario se aplica para las cuestiones pendientes y específicamente para el tema de la eliminación del CAE. Sí, bueno. En la búsqueda de acuerdos, de mínimos comunes, porque aquí hay hartos mínimos comunes. Hay cambios bien de fondo y los vamos a discutir probablemente también, ¿verdad? Y hay otros que son más resorte del Ministerio de Educación que suyo, que tiene también un informe desde Hacienda bastante claro y con las prioridades y la idea de que esto no signifique ni más gasto para el Estado y que sea con responsabilidad fiscal. Pero ¿qué de la estrategia política y legislativa usada en cumplimiento tributario cree usted que se puede rescatar acá y cuáles son para usted esos mínimos comunes? Bueno, en el caso de cumplimiento tributario se juntaron varias cosas. En primer lugar, se hizo un trabajo muy minucioso a partir del rechazo de la reforma tributaria, un trabajo de construcción de diálogo
en un conjunto más amplio de temas, que son los temas del pacto fiscal, dentro de los cuales estaba cumplimiento tributario, pero particularmente en el proceso legislativo, el avance rápido que tuvimos en el Senado, porque la votación se demoró 1 mes y medio más o menos, fue producto de un acuerdo suscrito con todos los parlamentarios, con todos los senadores de la Comisión de Hacienda, que partía por concordar los objetivos de lo que se buscaba y algunos de los criterios con los cuales se iba a estar discutiendo las propuestas legislativas y un procedimiento para hacerlo. Eso fueron y por último un plazo. Entonces, esas 4 cosas, principios, criterios, procedimiento, plazo, ayudan a este tipo de acuerdos. En el caso de reforma previsional hicimos algo parecido, porque el protocolo que hay en el caso de reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado tiene esos mismos elementos. Y por eso es que estamos avanzando. Ya se despachó un bloque completo de temas relacionados con la acumulación de cotización a través del tiempo. Estamos empezando ahora con un segundo bloque que es bien importante, que tiene que ver con la rentabilidad de los aportes de los trabajadores y de los empleadores. Entonces creo que eso ayuda, ¿ah? Y si ese formato nos ayuda a avanzar en esto, creo que es bienvenido. Partiendo por tener claro por qué se necesitaba un cambio en el sistema de financiamiento. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está de acuerdo en eso. Ayer José Joaquín Pruner decía que, habiéndole hecho un seguimiento largo en el tiempo, ¿verdad?, que a lo mejor estamos haciendo una cuestión mucho más grande de lo que realmente necesitamos, que lo que necesitamos es perfeccionar y hacer algunas cuestiones que estaban pendientes solamente. Sí, yo ayer escuché la entrevista a José Joaquín y me pareció una pregunta bien pertinente, por supuesto. Siempre es importante tener claro por qué se quiere hacer las cosas. Entonces, yo diría hay básicamente 5 razones, ¿no? Una es que los altos aranceles y la extensión de las carreras, unido al hecho de que con el correr del tiempo, a medida que se masifica la educación superior, baja la rentabilidad privada de años de educación superior, eso hace que los niveles de deuda en relación a los ingresos que tienen los profesionales cuando egresan son muy altos. Y eso hace que, por ejemplo, hoy día la deuda educacional representa el 19% del total de deuda de los hogares. Y en el caso de los primeros 3 quintiles de ingreso es más de 40% de su deuda, ¿eh? Entonces, se genera mucha deuda en relación a los ingresos con que se cuenta para pagar. ¿Le puedo hacer una pausita chiquitita ¿Sí? ahí? Pero no, claro, usted me va a decir a lo mejor este es un tema más de educación, pero usted está tocando además un tema que es súper de fondo, ministro. No solamente un tema de lucas, es un tema de calidad de la oferta de las universidades, de posibilidades de empleabilidad y o sea, estamos hablando de un mundo paralelo de discusión que no estamos teniendo. No lo estamos teniendo, pero el gobierno a través del Ministerio de Educación va a generar propuestas sobre reforma de la educación superior que tienen que ver, por ejemplo, con la extensión de las carreras. O sea, pensemos que en Chile, en promedio, un estudiante se demora 6 años y medio en obtener un título profesional. Nosotros nunca hemos adoptado el esquema de Bolonia, ¿cierto?, de combinación de pregrado con posgrado. Entonces, claro, es muy distinto, por ejemplo, cuando en Estados Unidos se discute sobre deuda universitaria, se está discutiendo para periodos de endeudamiento que son más cortos que los que tenemos en Chile. Lo segundo es que, aunque la reforma del 2012 estableció un límite de 10% del ingreso para el pago de las cuotas anuales, esto se hizo a través de un mecanismo bastante complejo que implica que la persona tiene que postular, tiene que entregar una serie de antecedentes, en fin, hay todo un proceso bien complicado que hace que alguna gente simplemente no postule y quede morosa, y se va acumulando la morosidad en el tiempo. Por otra parte, la complejidad, o sea, el costo para el Estado que tiene esto, más la recompra de deuda, más la morosidad, más la ejecución de garantía, implica un costo creciente para el Estado, un alto costo y un costo creciente. Actualmente el total de desembolsos que tiene el Estado
por el CAE es de más o menos 780.000 millones de pesos. Pero en 10 años más eso llegaría a 1.200.000 millones de pesos, mientras los ingresos probablemente no habrían crecido nada, ¿no? Con lo cual el déficit global del sistema de financiamiento estudiantil prácticamente se duplicaría. Entonces, tengamos claro que la otra razón es que el sistema actual es bien caro para el Estado. Y es caro para la gente porque el hecho de que se registre como deuda, que se acumule morosidad, significa luego que los egresados no tienen buenos indicadores financieros para acceder a otros créditos, para acceder a créditos para la vivienda, consumo, etcétera. Y no lo tienen durante 20 años. Entonces, ¿cierto? Si después de haber egresado uno tiene que esperar 20 años para recién tener indicadores que le permitan acceder a un crédito hipotecario, es bien complejo. Por otro lado, las potenciales ventajas de la cobranza por parte de los bancos no se materializaron. Hoy día el grueso de la responsabilidad por la cobranza en realidad está recayendo en las universidades y en el Estado. La recuperación se ha debilitado y la banca privada perdió el interés en el negocio. En los últimos 3 años, el único oferente para el crédito universitario ha sido Banco Estado. Entonces hoy día la mayor parte del crédito lo tiene Banco Estado, no lo tienen los bancos privados. Ministro, entonces, si estoy entendiendo bien, lo que usted está planteando es que con el proyecto del gobierno esto le permitiría al Estado desembolsar menos de lo que está desembolsando hoy mirado en el largo plazo. Así es. Si el Estado va a desembolsar menos, ¿se corrige entonces esto desde qué punto de vista? ¿De que se hace más exigible a que los estudiantes realmente paguen, a que se establecen aranceles más bajos y por lo tanto el costo de una carrera es más bajo y por lo tanto los recursos que se desembolsan son menores a los que se están desembolsando hoy, para entender en el fondo? Porque si la cuenta va a ser menor para el Estado, por decirlo en simple, ¿quién la va a pagar? ¿Quién la financia? ¿Quién la financia? Claro, la va a financiar, se va a financiar con la eliminación de muchas ineficiencias que hoy día tenemos. Pensemos el mismo tema de la cobranza. Hoy día, ¿cierto? Los estudiantes, o sea, los egresados al momento de pagar tienen que ir a hacer un trámite en el banco, etcétera. El banco le avisa que tienen que pagar la cuota. El sistema que se propone va a operar a través de todo el sistema tributario. Entonces, la persona va a tener una retención mensual de 3 y tanto %, y luego va a tener una reliquidación en la operación renta. Eso no va a tener que hacer ningún trámite. O sea, el que se consigue una mayor recaudación a través de que los estudiantes efectivamente paguen, cosa que no está ocurriendo en algunos casos. Exactamente. Y eso es lo que me está diciendo. Ya, sí. Perfecto. Ya. O sea, vamos a tener una reducción del costo que representa para el Estado a través de un sistema más eficiente para recaudar y para que los estudiantes paguen lo que tienen que pagar, que es el compromiso que adquieren al momento de obtener este crédito. Así es. Mira, le agrego un antecedente. Hoy día sabemos que hay muchos profesionales que forman sociedades de profesionales, ¿cierto? Médicos, abogados, etcétera. Con el sistema actual, tal como hoy día está definido el límite de 10%, no se toma en cuenta el hecho de que hay en realidad rentas de esos profesionales que ocurren a través de las sociedades de profesionales. Entonces acá en el proyecto, en la propuesta del gobierno, se agrega un ingreso imputado por el hecho por la pertenencia a esas sociedades de profesionales, para que paguen de acuerdo a lo que realmente es su situación económica. Ministro, eso explica en parte que esto tenga un menor costo para el fisco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el tema de las universidades? Hoy día, buena parte de las preguntas que vienen desde el mundo de las universidades tienen que ver justamente con si van a tener que ser las propias instituciones las que van a finalmente financiar, y eso coincide con la idea de que el copago se acaba, solamente se mantiene para el decirle mayores ingresos, y que hoy día es una fuente importante de financiamiento de las universidades. Se habla de un arancel regulado, de la revisión del arancel regulado, ¿quién cubre esa diferencia? ¿Cómo impacta esto a un sistema que además quedó bastante desfinanciado producto de la gratuidad? Claro, y hay de hecho varios rectores. Hoy día viene el rector de la Universidad del Desarrollo en el Mercurio escribiendo una columna sobre eso, diciendo que se pone en riesgo también la misma calidad educativa, si es que se regula y en la práctica se reduce la cantidad de recursos que las universidades pueden tener para reinvertir en mejorar esa calidad. Claro. Bueno, cuando el Estado aporta a través de un sistema que lo hemos descrito como un fondo revolvente al financiamiento de los estudiantes, ¿cierto? Tiene que tener alguna seguridad
de que lo que se está financiando es realmente el costo de las carreras. Lo mismo ocurre con la gratuidad. O sea, no podría ser que, por un lado, o lo que aporta el Estado es irreal respecto a lo que realmente cuestan las cosas, o tampoco podría ocurrir que el Estado ponga lo que las universidades quieran cobrar. Tampoco me parecería justo. Entonces, el tema del arancel regulado, referencial, etcétera, necesariamente tiene que ser parte de esta ecuación. Ahora, pero no hemos logrado cuadrar ese círculo desde la gratuidad. Habrá que discutirlo. Ahora, esta es una discusión que no ha quedado zanjada y ha costado. De hecho, el mismo proyecto del presidente Piñera en algún momento elevaba a 1,5, digamos, en los niveles de cálculo del arancel, porque efectivamente entre el arancel que se establecía y el arancel real había una diferencia importante que alguien tenía que financiar en la práctica, o era el alumno buscando otro sistema de fórmula de financiamiento vía crédito o a través de la misma universidad. Entonces, o sea, ahí hay una discusión que queda pendiente, digamos. Puede haber universidades que pierdan el incentivo a ser parte del sistema de financiamiento público, ¿o no? Por preservar su calidad, por ejemplo. Y podríamos estar creando más universidades de élite de las que tenemos hoy día. Es una consecuencia eventual, ¿o no? O sea, no hay necesariamente una correlación entre calidad y costo de las carreras. No, pero eventualmente sí. O sea, en la educación superior, como en general en la educación, hay fallas de mercado importantes que hacen que los precios sean poco reveladores de lo que está detrás. Pero repito, o sea, este es un tema que, o sea, sin duda formará parte de la discusión del proyecto. O sea, usted tiene un punto, ministro, pero lo que creo que aquí los tres coincidiremos es que universidad con poca plata no la va a convertir nunca en una buena universidad. O sea, eso es, o sea, una universidad que tenía tantos recursos y que ahora tienen menos, no necesariamente va a ser mejor que lo que era. Puede terminar siendo peor si es un riesgo. Claro. O sea, lo que está contemplado dentro del proyecto es que haya la posibilidad de copagos en el caso de los estudiantes pertenecientes al 10% más rico de los hogares, que es más que el 10% de los estudiantes, porque ¿cierto? En la educación superior tiende a haber una mayor representación de los sectores de más altos ingresos. Digamos, a partir de ahí seguro que se puede tener una discusión bastante más constructiva que... Y en la idea de esa discusión constructiva y rescatando una cuestión que el propio presidente rescataba, las similitudes que puede haber con lo que se discutió durante el gobierno de Sebastián Piñera también, esta idea de que, por ejemplo, las universidades sean las que avalen parte de un crédito para una brecha entre el arancel financiado por el Estado y el arancel superior. Claro, o sea, lo que ocurre hoy día, ¿cierto?, es que las universidades avalan otra cosa, ¿cierto? Avalan la deuda de los desertores, de los estudiantes que no completan la educación, lo cual los deja con una cartera de deudores particularmente complicada, porque son personas que no terminaron, no obtuvieron un título, normalmente van a tener bajos ingresos y actualmente se les deja a las universidades la responsabilidad por esa situación. Ministro, usted ya está empezando la discusión de la ley de presupuesto y parte de seguramente la argumentación que escuchó y va a escuchar cuando esto llegue a la Cámara y se empiece a discutir también, dónde están las prioridades del gobierno. Y las prioridades en materia presupuestaria no están puestas aquí, obviamente. O sea, el propio presidente las definió en cadena nacional cuando presentó el presupuesto. Seguridad social, seguridad económica y seguridad ciudadana, seguridad de orden público. ¿Cuánto altera la conversación sobre el presupuesto el estar poniendo fichas que pueden ser eventualmente más políticas en esta conversación? Bueno, puede que haya alguien que quiera establecer un vínculo político, pero desde el punto de vista fiscal no hay ninguna. Porque este es un proyecto que no le cuesta más al Estado. No le va a costar más, hay una proyección a 10 años, que está en el informe financiero de la dirección de presupuesto, que muestra eso. Así que ahí no hay, no hay resta de recursos para otras cosas. ¿No altera las prioridades del gobierno el proyecto de eliminación del CAE? ¿Eso es lo que usted quiere decir? No altera las prioridades presupuestarias, no le quita recursos a ningún otro sector, no compromete más recursos del presupuesto y además, en términos de valor presente, como se muestra en el informe financiero de la dirección del presupuesto, implica un ahorro en valor presente en 10 años de 3.400 millones de dólares. ¿Era necesario, ministro, presentar este proyecto justo cuando se está discutiendo la ley de presupuesto que eventualmente podría contaminar ese debate? Digo, se lo pregunto porque ya hay una discusión que usted ha intentado zanjar respecto del incremento en el gasto del presupuesto para el próximo año, que es más de lo que se proyecta vaya a crecer Chile el 2025.
¿Era necesario presentar este proyecto del CAE ahora o se podría haber aguardado un par de meses hasta que se despejara la discusión, que a veces es compleja en el Congreso de la ley de presupuesto? Por algo toma 2 meses, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, si alguien quiere establecer vínculos entre proyectos, siempre se va a hacer respecto de alguna otra cosa que esté dando vuelta. El año pasado, el protocolo de la ley de presupuesto quedó comprometido este plazo. Eso nos ayudó en su momento a aprobar ese proyecto y el gobierno está cumpliendo ese componente, ese compromiso dentro del protocolo, como lo hizo con todo, lo ha hecho con prácticamente todos los demás compromisos que estaban ahí. Ahora, que haya un compromiso no significa que no vaya a generar digamos, que se ensucie un poco el debate sobre la ley de presupuesto. Por eso le pregunto si cree que esto eventualmente puede generar un componente de ensuciarlo un poco. Ya hemos hablado de cómo está funcionando el Congreso, las discusiones en términos políticos, por lo tanto es un riesgo real. Mire, este va a ser mi 10º presupuesto. Me tocó tramitar 7 presupuestos como director de presupuesto, el tercero como ministro de Hacienda, y no hay ningún presupuesto fácil. Me tocó presupuestos donde el gasto aumentaba 6% y presupuestos donde aumentaba 0%. Y siempre hay temas. El año pasado, ¿cierto?, estaba el tema de los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro. El año anterior se discutió mucho sobre recursos asignados a instituciones de derechos humanos. En fin, siempre hay algún tema que se cruza en esa discusión y lo importante es que uno tenga los medios y las estrategias para ir resolviendo, ir avanzando en temas que no son estrictamente de la discusión presupuestaria del año, pero que sí tienen importancia para las finanzas públicas. Por eso estos protocolos de la ley de presupuesto existen desde el año 97 y han sido un instrumento bien útil justamente para conciliar temas de más largo plazo que le interesan naturalmente a los parlamentarios con temas de más corto plazo que son los propios del presupuesto. ¿Cuánto vamos a hablar de crecimiento en la discusión del presupuesto, ministro? De crecimiento, bueno, todo lo que tenemos, todo lo que está asociado a la discusión de crecimiento y que usted, una de las obsesiones del ministro Marcel fue bien tempranamente el tema de la permisología, por ejemplo, ¿verdad? Más allá de los números, usted siempre ha invitado a no marearse con los números de las proyecciones, etcétera, etcétera, así, los especialistas, el Banco Mundial, y los números dan vuelta y finalmente hay que ver una cuestión tendencial. Tendencialmente, digamos que estamos en deuda. Respecto de lo que necesitamos para crecer. ¿Cuánto del foco de verdad espera usted que la discusión esté en torno al crecimiento y a la agenda que el gobierno pretende impulsar en materia de crecimiento? Bueno, hay una agenda amplia, ¿cierto?, que es parte del pacto fiscal. Hay 36 propuestas en el tema, de los cuales hay varios que generaron proyectos de ley que están actualmente en discusión, algunos aprobados. Por supuesto que hay un vínculo que parte por un fundamento macroeconómico, que tiene que ver con cuál es la política fiscal, hasta qué punto la política fiscal ayuda a estabilizar la economía, ¿cierto? Y al estabilizar la economía ayuda a generar una base más segura para crecer a futuro. Y luego, como los énfasis que tiene el presupuesto ayudan o no también a estimular un crecimiento futuro. Lo primero, lo macroeconómico, se refleja básicamente en cumplir con las metas fiscales. Uh-huh. Nosotros llevamos ya 3 presupuestos ejecutados prácticamente, donde hemos logrado reducir significativamente el crecimiento de la deuda, reducir significativamente los déficits, lo hemos ido además reduciendo año a año, porque el déficit del 2024 va a ser menor al del 2023 y el del 2025 va a ser menor al del 2024. Es decir, hemos estado en una senda de consolidación fiscal. Y en el 2025 vamos a estabilizar finalmente el nivel de deuda, que ha crecido durante 17 años continuados. Entonces, eso no hay que menospreciarlo, porque es cierto, bueno, uno que economista tiende a partir por lo macro. Y en lo micro hay en este presupuesto un crecimiento de la inversión pública de 4,1%, inversión más transferencias de capital. Hay temas que
tienen una primera llegada que es social, pero que tienen también implicancias económicas. Por ejemplo, todo lo que es el desarrollo del sistema de cuidados, que es una de las prioridades de este presupuesto en términos de aumento de recursos, significa, ¿cierto?, liberar tiempo para mujeres que se pueden integrar al mercado del trabajo. Hay también los recursos para implementar algunas de las cosas que están buscando a nivel de reducción de plazos de permisos para inversiones. En fin, hay todo un bloque que tiene que ver con estos temas ya de carácter económico que inciden sobre el crecimiento o temas sociales que tienen implicancias sobre esto. ¿Hay un correlato, ministro Marcel, entre todo eso que está establecido en la ley de presupuesto y, por ejemplo, la salida de ciertos programas de gobierno que no rinden finalmente y o también en proyectos de ley que efectivamente avalen que vamos en una senda, en la senda de reducción de mayor crecimiento, pensando ahí, por ejemplo, en inversión, en permisología y en esas cosas? Bueno, hay, en primer lugar, en lo que es la evaluación de programas públicos, están los datos. Justo en estos días la directora de presupuesto iba a hacer una presentación de todo el detalle de lo que se ha hecho de evaluación ex ante o evaluación durante la implementación de programas, que muestra que programas que han tenido un mal rendimiento están reduciendo sus recursos, mientras que otros que han sido bien evaluados están aumentando, algunos de ellos significativamente. Y por otro lado, desde el lado legislativo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de Agencia de Calidad de Políticas Públicas. Ahora pasó el Senado y ya estábamos empezando la discusión de ese proyecto y espero que podamos concluirlo antes del receso del verano en el Congreso. Así que eso por el lado de la asignación de recursos públicos, que por supuesto es importante, y también la parte de regulación, porque el proyecto de Agencia de Calidad incluye erradicar ahí la política regulatoria del gobierno, que actualmente no tiene lugar ni tampoco existe. O sea, en Chile no hemos tenido política regulatoria. Cada institución, servicio, superintendencia emite sus regulaciones, se legislan separadamente y después nos encontramos que tenemos un bosque muy frondoso de regulación. Entonces, para eso hay que tener... Bosque frondoso de regulación y funcionarios que a veces pueden ser poco criteriosos. O sea, mientras más frondoso sea, más manos intervienen, más complejo se hace, ¿cierto? Más difícil es alinear criterios. Ministro, hemos tenido un debate en las últimas semanas bien marcado y probablemente incluso un tanto me quedo corto, bastante dramático también, respecto de la asignación de recursos para hospitales públicos y donde algunos parlamentarios han responsabilizado directamente a la Dirección de Presupuesto respecto de este punto. Me gustaría saber, en voz del ministro de Hacienda, qué reflexión hace y qué compromiso también sobre una cuestión que parece esencial, ¿no? Que no podemos tener hospitales a los que eventualmente les falten los recursos. ¿O no es ese el problema que están teniendo hoy los hospitales públicos, sino que más bien su administración? Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, y hay que decirlo con bastante claridad, es que el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, no asigna recursos a nivel de hospital, ni a nivel de alas de hospital o servicios clínicos, los asigna a nivel de servicios de salud. Y son los servicios de salud los que tienen que administrar los recursos con todos los establecimientos que dependen de ellos. Tenemos hoy día casos de servicios de salud que en el conjunto no tienen mayores desequilibrios, que han ido ejecutando en el conjunto con normalidad su presupuesto, pero a su interior tienen hospitales deficitarios. Entonces, ahí hay algún tema de gestión que con seguridad hay que resolver. Porque en el 2024, recordemos que el Ministerio de Salud tuvo un incremento muy significativo de presupuesto, de más de 1.000 millones de dólares. Entonces, lo que era habitual, que era que se aprobaban presupuestos poco realistas y que después se iban incrementando en el transcurso del año, justamente tratamos de parar esa dinámica y asignar desde un principio más recursos al sistema. Ahora, ocurre que a veces, en fin, quedan ciertas costumbres, ciertas formas de hacer las cosas que no son fáciles de cambiar. Recordemos que años atrás se hablaba de la deuda hospitalaria. Eso se producía porque se hacían compras sin registrar las facturas dentro del sistema de administración del Estado y se iba acumulando una deuda flotante.
En el gobierno anterior eso se resolvió porque se integró plenamente todo el sistema de salud al sistema de información financiera del Estado. Entonces lo que era antes la deuda hospitalaria, ahora lo que se ha traducido en algunos casos, y no quiero generalizar porque hay servicios, directores de hospitales que hacen muchos esfuerzos para manejar bien sus recursos, pero hay otros en los cuales ocurre que, ¿cierto?, al mes de, no sé, junio, tenían gastado el 90% de su presupuesto del año. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que, o sea, todas las instituciones públicas, todos tenemos nuestro presupuesto, y la enorme mayoría de las instituciones públicas se preocupan de distribuir los recursos para que alcancen para todo el año. Entonces, en este caso puede que haya, por supuesto que puede haber situaciones en las cuales la demanda ha sido tan grande que ha obligado a gastar mucho más, pero hay otros casos que no. Entonces, aquí hay que ir a ver los casos particulares, encontrar dónde está la respuesta. Ya se han hecho varias reasignaciones y suplementos de recursos, y estamos actualmente haciendo un trabajo de ese tipo también con el Ministerio de Salud para resolver las situaciones más inmediatas. Ministro Marcel, es probable que hoy día se vote la acusación constitucional contra la ministra del Interior por los temas de seguridad ciudadana, que están muy asociadas también a la discusión presupuestaria, y es una justamente de las prioridades. Se están haciendo, porque el mundo parlamentario reclama que no se hacen todos los esfuerzos que son necesarios para en materia presupuestaria y en materia de gestión también, en materia de seguridad. ¿Cuál es la defensa desde el Ministerio de Hacienda a la gestión de seguridad ciudadana de la ministra del Interior en el día de la votación de la acusación constitucional? O sea, yo creo que la mayor defensa es la que dio el ex general Yáñez. Él dijo, el gobierno del presidente Boric resolvió muchos problemas que teníamos como carabineros que se habían acumulado previamente. Y los hechos, en términos de recursos, de cifras, son bien claras. O sea, los recursos para seguridad pública y administración de justicia, con el presupuesto del 2025, más las leyes que están tramitándose y los proyectos que están por ingresarse, uno de ellos para mejorar las remuneraciones de carabineros, va a significar que a fines del 2025 vamos a haber aumentado el presupuesto de seguridad pública en 20%, cuando en el gobierno anterior se redujo el presupuesto para seguridad pública. Y esos mayores recursos, en el caso de Carabineros en particular, se ha reflejado en mayores elementos de protección para los propios carabineros y carabineras, vehículos, equipamiento. O sea, la parada militar, una de las cosas que generó más aplausos fue ver, ¿cierto?, todo el equipo nuevo de carabineros que está ahora a su disposición. En el presupuesto del 2025 hay recursos para implementar el tema de la huella balística, que va a ser bien importante para la investigación de crímenes. Además, se estaba invirtiendo también en prevención. Hay uno de los programas de prevención que es uno de los mejores evaluados en este ejercicio presupuestario, y se le están incrementando los recursos. Entonces yo creo que, en fin, por supuesto que hay una sensación ciudadana de alarma, de preocupación, de temor, eso nadie lo va a negar, pero por otro lado, el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista legislativo, regulatorio, de recursos, yo creo que no tiene mucha comparación hacia atrás. O sea, uno tiene que irse a la época de la reforma procesal penal para encontrar algún año en que los recursos para seguridad pública y administración de justicia hayan crecido como está creciendo ahora. Ministro, muchas gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros a Infinita. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias a usted, un gusto de haber venido acá al estudio. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana con nosotros en Ahora es Cuando.